Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta. Hoy os traigo 20 ideas de comidas para bajar de peso. Todas tienen en común que son equilibradas, por tanto te aportarán todos los nutrientes esenciales. Te permitirán estar saciado o saciada a lo largo del día y todas se preparan en pocos minutos. Serán perfectas para consumir tanto en casa como para llevar al trabajo. Al final del vídeo os dejaré las 20 ideas para que podáis hacer una captura de pantalla y así las tendréis en vuestro día a día. Por último, deciros que estas 20 ideas estarán agrupadas según la proteína que se utilice. Por ejemplo, tendremos ideas con pescados y mariscos, con legumbres, con huevos y con carne. Empezamos con las ideas de pescados y de mariscos. Ensalada de tomate, pepino, lechuga, calamar cortadito previamente pasado por la plancha y con un aliño de orégano, aceite de oliva y zumo de limón. Merluza al horno, sazonada con pimienta negra y como guarnición tomate cherries y patatas pintadas con mostaza. Acompaña esta idea de merluza con una ensalada grande o bien añades suficiente cantidad de tomate cherry a la guarnición. Ensalada de brócoli al vapor con lechuga, cebolla, salmón cocinado a la plancha y desmigado por encima con una cucharadita de mostaza como la que utilizaste en la receta anterior. Salteado de pulpo cocido, cortado a rodajas o a tiras con zanahoria, brócoli, arroz preferentemente integral y como especias puedes utilizar un poquito de curry o de cúrcuma. Brochetas de rape, calabacín, pimiento rojo, cocinado todo a la plancha. Acompaña estas brochetas con un poco de arroz preferentemente integral porque así será más saciante y con una ensalada, por ejemplo de tomate y de pepino. El segundo grupo estará protagonizado por las legumbres. Garbanzos pasados por la sartén con cebolla, salsa de tomate al natural y un poquito de romero seco. Puedes acompañar este plato con una ensalada o bien puedes animarte a añadir más verduras al salteado, por ejemplo pimiento asado o un puñado grande de espinacas. Lentejas cocinadas y salteadas con champiñones, zanahoria, cebolla y un diente de ajo. Garbanzos cocinados y salteados con cebolla, espinacas, comino y si quieres puedes añadir un toque de guindilla por encima. Ensalada de alubias, cebolla y tomate. Es una ensalada rápida que no falla. Ensalada de garbanzos, rúcula, cebolla morada, tomate cherry y pimiento rojo. Si tienes albahaca fresca en casa, corta unas hojas y pícala por encima. Seguiré por el grupo de ideas con huevo. Tostada de pan integral con rúcula, seta shiitake cocinada a la plancha y coronado con un huevo también a la plancha. Puedes acompañar esta tostada con un poquito de seta shiitake que has salteado previamente y con unas rodajas de tomate fresco. Revuelto de 2 huevos con tomate cherry previamente pasado por la plancha y acompaña con pan integral y con un poco de lechuga. Tortilla francesa rellena de champiñones y tomate cherry pasado por la sartén con acompañamiento de pan integral y para darle un toque le puedes añadir un poquito de cebollino picado por encima y unos copos de chile. Ensalada de lechuga, tomate, cebolla, huevo cocido y macarrón integral. Por último iré con el grupo de la carne. Pollo salteado con judía verde, cebolla y especias. Curry, cúrcuma y jengibre en polvo. Acompaña este plato con arroz, preferentemente integral. Tacos de pollo salteados con judía verde, brócoli, zanahoria cortada a láminas, un puñadito de anacardos y una cucharada o 2 de salsa de soja. Si quieres puedes añadir un poquito de cilantro picado por encima y como guarnición utiliza arroz preferentemente integral. Salteado de pollo con espaguetis de trigo sarraceno integral o de cualquier cereal integral que encuentres en tu supermercado y verduras, por ejemplo pimiento rojo, pimiento verde y pimiento amarillo. Para darle un toque especial puedes añadir un poquito de cilantro picado, salsa de soja y unas semillas de sésamo. Brochetas de albóndigas con tomate cherry y calabaza cocinadas al horno, acompañado de cuscús con perejil fresco picadito y pimiento rojo picado también. Bol estilo poke con pechuga de pollo troceadita, quinoa, espinacas,
cebolla, tomate, manzana cortadita en láminas y con un aliño de zumo de limón y salsa de soja. Ensalada de pollo, garbanzos, brócoli, pepino, una cucharadita de maíz y para aliñar aceite de oliva, salsa de soja y copos de chile. Recuerda seguir la estructura del método del plato, os dejo aquí abajo un enlace. Y recuerda también escuchar tus sensaciones de hambre y de saciedad. Si necesitas, aumenta la ración de vegetal, como por ejemplo aumentando la ración de judía verde, de zanahoria o de brócoli, es decir, de la verdura que predomina en el plato. Para terminar con estas comidas, añade como postre una ración de fruta entera o bien un yogur natural sin azúcares añadidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la cajita de información os dejo el enlace de nuestras redes sociales y también a la página para que puedas pedir cita con una dietista nutricionista de Alimenta. Y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.